toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Verso 3 dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada. Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo. Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Verso 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Le repito el verso 7, hermanitos, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Dios. Hermanos amados, estamos entendidos en cuanto a la palabra de Dios acerca de un anuncio, de un aviso que un día vamos a recibir, hermanos, no muy lejano. Un anuncio, como dice el libro de Mateo 25, que anunciará: he aquí viene el novio, salid a recibirle. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Y vamos a ver, hermanos amados, conforme a este verso que dice: no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuántos creen en la profecía, hermanos amados? Gloria a Cristo. Ahora vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Alabado es el nombre del Señor. Y vamos a ver, hermanos, los aspectos espirituales de esta palabra. Gloria a Dios. Segunda de Reyes capítulo 2. Me dicen amén si lo encontraron, hermanitos. Hemos, hermanitos, estudiado y analizado esta escritura, esta historia bíblica acerca de Elías, el profeta de fuego. Pero vamos a ver, hermanitos, en cuanto a lo espiritual, por qué Dios, hermanitos, muestra las cosas así, o las profecías, o los eventos de esta forma. Porque el Señor, hermanos, revela su secreto a los profetas. Dice, hermanitos, capítulo 2 de Segunda de Reyes, verso 1: aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel. Verso 3. Salieron al encuentro de Eliseo los hijos de ¿quiénes, hermanitos? De los profetas que estaban en Betel, y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Amén. Hermanos amados, en la escritura encontramos que ya había una revelación acerca de este acontecimiento. Algo, hermanitos, que no había sucedido solamente una vez, pero de forma diferente, en el caso de un hombre llamado Enoc. Se registra en la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Pero ahora se menciona acerca del profeta Elías. Hermanos amados, Elías sabía que iba a ser arrebatado. Eliseo sabía que su señor Elías iba a ser arrebatado. Pero también, hermanos, un grupo de profetas, se les conoce como los hijos de los profetas, ellos también lo sabían. Y, hermanitos amados, conforme a lo que hemos analizado en la escritura, no se habla, hermanos amados, de día y hora, pero sí del tiempo o de los tiempos. Gloria a Dios. Así como la iglesia, hermanitos, hoy en día está buscando al Señor y está viendo el cumplimiento de muchas cosas. Pero entendemos algo, hermanos amados, Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Nos va a hablar.
Pero algunos hermanitos, cuando lo han visto de una forma no tan espiritual, argumentan literalmente y textualmente que día y hora no lo sabemos porque eso está escrito. Hermanos amados, día y hora no lo sabemos, pero el tiempo sí lo podemos discernir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Porque se menciona en la Escritura que cuando veamos todas estas cosas vamos a ceñirnos porque ya está cerca. Gloria a Cristo. Y aquí dice la Escritura, hermanos amados, acerca del conocimiento. Hermanos amados, tenemos que hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Cuál era el propósito de Dios por el cual quería llevarse a Elías? Usted sabe, hermanos amados, quería ser un profeta de Dios. El Señor lo tomó, lo llamó, lo usó. Pero ¿por qué, hermanitos amados, en la voluntad de Dios, Dios quiso, Dios decidió que Elías iba a tener un final diferente? No como todos los hombres. Hermanos amados, con este Elías se hizo algo maravilloso, algo milagroso, porque dice desde el verso 1, aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías, ¿en qué, hermanos amados? Un torbellino al cielo. O sea, iba a ser levantado, hermanos amados, no solamente transpuesto. Transpuesto quiere decir que está en un lugar y aparece en otro lugar en un abrir y cerrar de ojos, como en el caso de Felipe o el caso del Señor Jesús, que de repente estaba con los discípulos, de repente ya no lo veían más, era transpuesto. Pero en el caso de Elías era visible cuando él se estaba yendo, lo vamos a estar viendo. Pero hermanos amados, el propósito del Señor, ¿qué habrá pensado nuestro Dios referente a este Elías? Diciendo, bueno, me voy a llevar a Elías de una forma diferente. ¿Por qué causa? Ahora, hermanitos amados, en el caso de este Elías, no se conoce que Dios lo estuviera librando de un peligro, como va a acontecer con la iglesia en el arrebatamiento. No se habla de un peligro. Pero sí, hermanos amados, de que Dios quiso, Dios decidió. Y hermanos, como vimos al principio, el Señor le enseña su secreto a los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Hay conocimiento de Dios, hermanos, en cuanto a los tiempos de Dios. No el día y la hora, pero sí el tiempo de Dios. Y hermanos amados, le repito el verso 1. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Hermanos amados, aunque muchos en cuestión de los judíos, ellos se enfocan en los nombres, significados de los nombres. Hermanos amados, Gilgal tiene un significado, Betel tiene un significado, pero entendemos algo, y lo principal, hermanitos, que el mismo Elías sabía que había llegado el tiempo. Su tiempo de ser llevado, ser arrebatado. Pero, hermanos amados, él no sabía con exactitud. Así como decimos, el día y la hora nadie la sabe, pero no sabía con precisión a qué horas iba a ser. Él iba a un lado, iba a otro, y estaba pendiente en cuanto el Señor lo llevara. El Señor Jehová lo iba a levantar. Dicen amén, hermanitos. Muy bien. Por eso Eliseo estaba, hermanitos amados, atento. Ahora no se registra en la palabra de Dios en qué momento Eliseo recibió la profecía o la revelación. No se dice que el Señor Jehová le hablara y le dijera, mira, en tal tiempo me voy a llevar a este Elías, tu amo, tu Señor. Pero, hermanos amados, Eliseo sí lo sabía. Y también profetas lo sabían. Gloria a Cristo. Y hermanos amados, yo entiendo en el Espíritu que el Señor mostraba lo que le va a suceder a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? La iglesia va a estar atenta, va a estar pendiente. Y hermanitos amados, vamos a reconocer el tiempo. No con esto se le dice que tarda mucho, que falta mucho, pero sí hay un conocimiento. El mismo Señor Jesús habló de que cuando veamos estas cosas, estas señales, sabremos que todo ya está cerca. Dicen amén, hermanitos. O sea, vamos a reconocer el tiempo. Dígale a su hermanito, tú vas a reconocer el tiempo. Gloria a Dios. Se va a oír ese anuncio y aquí viene el novio, como dice Mateo 25. Dice la Escritura, verso 2.
Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Hermanos amados, esto era verdad. Dios lo enviaba a un lado, lo enviaba a Gilgal, ahora a Betel. Pero Elías estaba preparado, estaba a la expectativa. Hermanitos amados, cuando alguien recibe instrucciones, como en la palabra de Dios, mandamientos, ordenanzas, preceptos, sabemos la visión general, el propósito general. Pero cuando el Señor da una instrucción nueva y nos dice espera o prepárate, hermanos, es cuando nosotros necesitamos oír su voz de parte de los profetas. Y en este caso tenemos la palabra profética más segura. ¿Dicen amén, hermanitos? Esta escritura. Ahora, dice, hermanos, verso 2. Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Era verdad, hermanos. El Señor lo llevaba a un lugar, a otro. Pero respondió Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar, no me voy a apartar de ti. Le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel. Salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas, un grupo, hermanos, de muchos profetas que estaban en Betel. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Ellos le informaron, pero él ya sabía. Dice: sí, lo sé, pero callad, respondió él. Muy bien. En la profecía, hermanos amados, Dios le revelaba a Elías, a Eliseo y a los profetas de ese acontecimiento. No fue, hermanos amados, en ese momento algo sorpresivo. Hermanito, sorpresivo es para aquellos que duermen, pero nosotros somos del día, dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Y hermanos amados, ellos lo sabían. Nosotros podemos, hermanitos, gracias a Dios, entender que un día, muy pronto, el Señor va a hablarle a nuestro espíritu. Dígale a su hermanito: Dios nos va a avisar. Pero sí le recalco, hermanos amados, no le va a decir el día, la hora, sino el tiempo, hermanos amados. No día, no hora, porque eso nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial. Gloria a Cristo. Pero el tiempo sí. Cuando a nosotros, hermanitos, los padres de familia, bueno, en este caso personal, nos informaban, bueno, de tal fecha a tal fecha es el tiempo que va a nacer el bebé. Desde que tuvimos, hermanitos amados, la primera hija y así hasta la última, reconocíamos así textualmente y físicamente el tiempo. Bueno, viene en tal fecha o tales tiempos. Pero hermanos amados, con exactitud no sabíamos. Preparábamos la pañalera, teníamos los papeles listos, todos listos. Y yo estaba aquí trabajando, pues me podían llamar, yo corría. Si acontecía en casa, yo estaba despierto, podía levantarme y podía, hermanos amados, correr y llevar a mi esposa al hospital. O sea, el tiempo es una cosa y la hora exacta es otra cosa, a menos que esté programado por cesárea. Pero hermanos amados, en cuanto a lo natural, así es. El tiempo sí se puede reconocer, la hora exacta no. Porque, hermanos amados, ahí es donde Dios prueba la obediencia y la fidelidad. ¿Dicen amén, hermanitos? Nos podríamos hacer la pregunta: ¿por qué el Señor, hermanos, enviaba de un lado a otro a este Elías? Porque, hermanitos amados, no le enviaba a profetizar a un lado, o a predicar a otro lado, o a ministrar a otro lado. Simple y sencillamente le decía: ve allá, ahora regresa acá, ahora ve a este otro lado. Y era un tiempo, hermanos amados, que Elías tenía que estar bien sintonizado, porque en cualquier momento, imagínense usted, el profeta de Dios, cuando el Señor le reveló: yo te voy a arrebatar, yo te voy a levantar. Hermanos amados, quizás Elías en su humanidad podría hacerse preguntas: ¿cómo va a ser esto, Señor? Yo voy a estar consciente, voy a cerrar mis ojos, voy a verlo. Va a ser en conciencia, va a ser en carne, va a ser en espíritu. ¿Cómo va a suceder, Señor? Porque, hermanos amados, no había registro alguno, solamente el de Enoc, pero solamente dice: Dios se lo llevó. No informa cómo Dios se lo llevó. Pero en el caso de Elías, él necesitaba la fe en el Señor. Y claro, hermanos amados, este hombre tenía fe. ¿Cuántos dicen amén?
Tenía la fe. Imagínense usted, hermanito, hermanita, que Dios le profetizara, le hablara algo que jamás ha acontecido y usted no sabe cómo sucede eso. El Señor le dice: te voy a levantar, te voy a enviar, te voy a usar, voy a hacer un milagro en tu vida, voy a hacer esto en tu vida, pero no sabemos de qué forma lo va a hacer. Estamos en expectativa, decimos: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu profecía y espero, Señor, no sé cómo va a dar inicio esto, no sé cómo se va a llevar a cabo, pero una cosa sé, tú me hablaste y yo quiero estar listo. ¿Cuántos dicen amén? Porque a la verdad, hermanos amados, el profeta Elías, él no era experto en estas cuestiones. Él sabía oír la voz de Dios, eso sí, sabía obedecer al Señor, claro que sí. Pero, hermanos amados, era algo que no tenía el registro. ¿Cómo se va a llevar a cabo? El Señor me ha revelado que me va a levantar, que me va a llevar. Y es más, en un torbellino, a través de un torbellino, algo así como un remolino con aire, viento muy fuerte. Gloria al Señor. Y él lo sabía. Eliseo también lo sabía. Pero ahora el Señor lo estaba llevando de un lado a otro. Yo entiendo, hermanos, en lo espiritual, que Elías estaba haciendo los últimos trabajos en su vida. O sea, ya había profetizado, ya había ungido al próximo rey de Israel, rey de Asiria también. Ya había, hermanos amados, puesto a Eliseo como sucesor, solamente que no llegaba el momento en que ya ocupara su lugar, porque Elías todavía estaba aquí. Y, hermanos amados, ahora el Señor lo estaba enviando y lo estaba dirigiendo. Y él necesitaba la sensibilidad para oír la voz del Señor. Dicen amén, hermanitos. También entendemos lo siguiente. Hemos hecho, hermanos, lo que la palabra de Dios nos ha indicado. Pero cuando llegue la hora, también el Señor nos va a estar hablando, nos va a estar dirigiendo. Quizás algunos, hermanitos, no sepan a ciencia cierta la causa o el propósito. Si el Señor dijera: iglesia Filadelfia, ahora muévanse de esta forma, ahora caminen de esta manera, ahora oren de esta forma, ahora yo los pongo de esta manera. Y algunos hermanitos se preguntarían: pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No le vemos una dirección, un rumbo, como la visión en la que hemos caminado? ¿Cómo es ahora esto? Y, hermanos amados, lo único que sabemos es que vamos a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Uno lo lee y uno se puede hacer la pregunta: ¿pero qué hacía Elías en Gilgal? ¿Qué hacía en Betel? Cuando iba a otro lado y a otro lado. Pero Dios estaba con él y él estaba atento. Elías podía pensar: bueno, aquí donde me acaba de enviar el Señor, ya llegué. Pero ¿en qué momento Dios me va a levantar? Ahora Dios me dice que me vaya para allá, yo voy para allá. ¿Será que allá me va a levantar? Ahora el Señor me lleva a este otro lado. ¿Será que ya llegó el segundo, el minuto en que el Señor me va a levantar? Y él estaba a la expectativa, porque él, hermanos, nunca había vivido eso. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios es verdad y se cumplió en él. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, que Eliseo no lo quería dejar. Elías le daba la instrucción: me voy a ir para allá, tú quédate aquí. Él decía: no, yo me voy a ir contigo, no te voy a dejar. Gloria al Señor. Dice, hermanos amados, versículo 4. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde, hermanitos amados? A Jericó. Otro lado, otro lugar, hermanitos. Y ahí lo tenía Elías, caminando de un lado a otro. Ahora estaba en Jericó. Luego dice, hermanos amados: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Eliseo estaba ahí pendiente, a la expectativa: ¿a qué horas se va a ir su Señor? ¿A qué horas lo va a levantar el Señor Jehová? Hermanos amados, siguieron pues a Jericó, dice el verso 4. Verso 5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Otros profetas. Esos profetas, hermanos amados, eran muy especiales. Si usted los viera ahora, se extrañaría y hasta pensaría que no son de Dios. Se les conocía como profetas extáticos, profetas que entraban en éxtasis y así recibían visión y profecía.
Muchos de ellos recibían visión a través de la música, la alabanza. Entraban en un cierto éxtasis, salían de la realidad humana y veían solamente lo espiritual, en éxtasis. Ahora, hermanos amados, no se mueve así el Señor como en ese tiempo. En casos excepcionales, claro que sí. Pero, hermanos amados, ahora el profeta tiene su espíritu sujeto al profeta. Cuando dicen amén, hermanitos, no es extático, no es por éxtasis. Ahora uno tiene dominio propio, uno puede parar, uno puede decir, me paro, me levanto, me arrodillo. Pero antes, hermanos amados, los profetas extáticos los tomaba, y como los tomaba el Señor, así ellos obraban. Entre esos, hermanos amados, llegó un día Saúl, dice la Escritura, y hasta él profetizó. Gloria a Dios. Continuamos. Dice el verso 5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? ¿Cuándo le dijo, hermanos amados? Hoy. Sí, lo sé, pero callad. Gloria al Señor. El día ya estaba ahora, pero la hora estaba pendiente. Dice, hermanos amados, versículo 6. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le respondió Eliseo, y se fueron los dos. Eliseo ahí estaba, hermanos amados, y vemos el interés que tenía. No era un interés malo. Él necesitaba algo, necesitaba la unción de Elías. Dice verso 7. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. 50 profetas, hermanos, viéndolos desde lejos. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a acontecer? ¿En qué momento se iba a levantar este Elías? Dios lo iba a levantar. Verso 8. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Dicen amén, hermanitos. Verso 9. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. ¿Su Biblia dice arrebatado, hermanitos? Muy bien. Pide lo que quieras que haga por ti. Una petición del siervo Eliseo. Esto lo conocemos muy bien, hermanos. Lo hemos enseñado en las clases para siervos de Dios. En cuanto, hermanitos, al servicio, el servir. Hermanos amados, el siervo no es más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. Normalmente, hermanos, uno recibe lo de su Señor, y de su maestro también lo llega a recibir. Gloria a Cristo. Y este iba a recibir unción. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, versículo 9, a la mitad dice: Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Equivale a la unción, equivale al poder de Dios. Y, hermanos amados, no tanto Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, sino, hermanos amados, el poder que se movía en este Elías. Dice: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Verso 10. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Ahora le dio esta condición: si me ves cuando sea apartado de ti, te será concedido, pero si no, no. Hermanitos, tenía que estar bien pendiente este Eliseo. Iban a un lado, a otro, observando a la expectativa. Si no lo veía cuando iba a ser arrebatado, entonces no se le concedía nada. Verso 11. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, los separó. Y Elías subió al cielo. ¿En qué, hermanitos amados? Un torbellino. El Señor se lo llevó, pero era visible, hermanos, cuando se iba levantándose. ¿Sabe usted, hermanos, que en el caso del Señor Jesús también fue visible hasta que una nube lo ocultó en los cielos? Él empezó a elevarse, y allá, hermanos amados, ya se ocultó de la vista de los discípulos que estaban allí. Hermanos amados, esto no es nuevo entonces,
Pero en el caso de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así fue levantado, hermanos. Así se fue. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Esta expresión, hermanos amados, era referente a Elías. Él estaba despidiéndose de Elías y reconociendo que Elías era poderoso en el Señor, así como dice carro de Israel. Cuando alguien decía carro de Israel o reconocía que un ejército tenía caballería, era porque era muy poderoso. Así era visto Elías, como muy poderoso, un profeta de Dios. Dicen amén, hermanos amados. Elías, un varón, hermanos amados, muy sufrido, un varón obediente, un varón en la carne. Se da el ejemplo de él, hermanos amados, que estaba sujeto a nuestras mismas pasiones, pero cuando él oraba, se cerraba el cielo y dejaba de llover, y cuando él oraba, otra vez comenzaba a llover. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Imagínense usted, hermanos amados, la comunión del Señor Jehová con este hombre, este profeta Elías, un hombre como cualquiera de nosotros, un llamado de Dios. El Señor, hermanitos, pensó y el Señor decidió llevárselo de una forma diferente. Lo mismo va a pasar con usted. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hay un trato muy especial con los hijos de Dios, porque Dios ama mucho a la iglesia. Gloria a Cristo. En el caso de Enoc, también el Señor, a él le plació llevárselo de esa manera, quitándolo de la tierra. No explica cómo. Gloria al Señor. Verso 12, le repito. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Cuántos alaban al Señor? Así le conocía a él, el Dios de Elías. Esto, hermanos amados, habla de ciertas jerarquías en la antigüedad y habla de principios espirituales de autoridad, hermanos amados. Eliseo servía a Elías, Elías servía a Dios. Como Eliseo le conocía a su señor Elías, le conocía, hermanos amados, como amo o como Señor. Gloria a Cristo. También, hermanos amados, le reconoce en el verso 12. Suena extraño, hermanitos, pero así eran los antiguos, con tanto respeto. Le dice: Padre mío, Padre mío. Ahí no le está hablando al Señor Jehová, está clamando acerca de Elías. Le decía: Padre mío, a Elías. Gloria al Señor. Hermanos amados, y ahora también reconocía al Señor Jehová, Eliseo, pero decía: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías, hermanos, es nuestro Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y Él envió a su Hijo Jesucristo, el amado de las naciones, nuestro amado, nuestro Salvador. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, estas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: es el espíritu de Elías. Reposó sobre Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él. Gloria a Dios. Ellos reconocían: ahora Eliseo tiene el espíritu de Elías, o el poder de Elías, o la unción de Elías. Dicen amén, hermanos amados. Gloria a Cristo. En cuanto al análisis acerca de la voluntad de Dios y lo que Dios sí revela, sí muestra a sus siervos los profetas, hoy, hermanos, en la iglesia no es diferente. Vayamos, hermanos amados, a Primera de Tesalonicenses, gloria a Cristo, para ver cómo nosotros, hermanitos, sí sabremos el tiempo, lo cual, hermanos, no tarda mucho. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y esto, hermanos amados, lo entendemos nosotros
Agradecemos a Dios que Dios nos va a avisar, pero sin embargo está el mandamiento que velemos día y noche, porque el Señor puede venir. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor acerca de los tiempos. Su Biblia dice tiempos, hermanitos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones. Mi Biblia dice ocasiones. ¿También la de usted? Muy bien. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, hermanos, sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Dígale a su hermanito, no estamos en tinieblas. Tenemos la luz de Cristo Jesús, tenemos la palabra profética más segura, y gracias a Dios, hermanos, todavía tenemos profetas. Hay quienes argumentan, hermanitos, que ya no existen los profetas, que solamente existen los cristianos con don de profecía. Pero, hermanos amados, el que ejerce la profecía se le puede denominar profeta. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanitos? Incluso si usted toma su Biblia, su palabra, su escritura y habla, hermanos, está hablando de escritura, está hablando de profecía. Gloria a Cristo. Los predicadores también profetizan. Si hablamos de la vida eterna, ¿qué estamos haciendo? Estamos profetizando lo que le va a pasar a la persona si cree en Cristo Jesús, si se salva por gracia, por fe en el Señor Jesús. Eso es proferir, hablar antes de que suceda. Gloria al Señor. Muy bien, esta es la palabra profética, la Biblia. Dice, hermanos amados, versículo 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, como no estamos en tinieblas, ese día no nos va a sorprender a nosotros. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora verso 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, el que está de noche o en tinieblas, ese es el que se duerme, o ese es el que peca. 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Verso 9. Y esto, hermanitos, aclara muchas cosas en cuanto a esta enseñanza del arrebatamiento. Dice el verso 9: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígale a su hermanito, estamos para alcanzar salvación. La salvación por la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Levante su mano. Él es nuestro Salvador. Ahora, hermanitos amados, dice la Escritura, verso 10: quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, no dormir en el pecado, sino ya del sueño natural, vivamos juntamente con Él. También se puede aplicar a los que ya se fueron, partieron con el Señor. Gloria a Cristo. Verso 9 le repito también: Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué es la gran tribulación, hermanos? Es el tiempo de la ira. Dios, hermanito, si usted se humilló, vino a los pies de Cristo, usted se convirtió, usted creyó con todo su corazón, no hay ira para usted. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Ahora, hermanitos amados, vamos a ver hacia dónde nos va a llevar el Señor y qué va a hacer con nosotros el Señor. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo 21.
Apocalipsis 21. Lo que vamos a leer, hermanos amados, le podríamos llamar la meta final. Ese lugar, hermanitos, a donde Dios nos va a llevar, el lugar prometido, es en donde va a estar la iglesia, los hijos de Dios, incluso Israel, ya habiendo culminado todo. Y a esto vamos, hermanitos amados. Gloria a Cristo. Apocalipsis 21, verso 1. Me dicen amén si lo encontraron. Gloria a Cristo. Pongan mucha atención, hermanos, en cada palabra, cada versículo, porque esto es la profecía. 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. La visión, hermanos, de Juan el amado era que ya se había acabado todo. Él vio, hermanitos amados, lo nuevo. Ya no vio este planeta, ya no vio la tierra. Ahora estaba viendo, dice la Escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Imagínense, hermanos, qué maravillado estaba Juan cuando veía la revelación. Cuando dice la Escritura, en el día del Señor, cuando él fue levantado, llevado, hermanitos amados, se le dijo, sube acá, y él estaba en el día del Señor, o sea, recibiendo la revelación de los últimos tiempos. Y esta, hermanos amados, fue una de las últimas revelaciones. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Él vio cuando se terminó todo ya. Y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Esa ciudad celestial, hermanitos, viene a sustituir. Ya no vamos a estar, hermanos amados, en esta tierra. Ahora viene, hermanos amados, esta ciudad celestial. Se le llama Nueva Jerusalén. Así como la Jerusalén que está, hermanitos, pero esta es nueva y esta es celestial y es espiritual. Por eso decía el Señor que Él no era de la tierra, que Él era del cielo, que Él venía de arriba. Cuando dicen amén. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? El tabernáculo de Dios, hermanitos, así se le conoce como la primera habitación o el primer templo móvil, donde el Señor depositaba su presencia en la parte del lugar santísimo. En cada lugar, hermanos amados, tiene que haber un lugar específico, apartado para Dios, donde Dios pone su nombre, su presencia. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero en ese lugar, hermanos amados, no va a ser como en el primer lugar, como Jerusalén, la que se conoce hoy, que necesita un templo, y ahí el Señor pone su nombre, y ahí es buscado el Señor. Ahora, hermanos amados, no hay tabernáculo, no hay templo en esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Pero, hermanitos, parte de la profecía y la promesa para Filadelfia es que nosotros vamos a habitar ahí en su casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Dice, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él va a llenarlo todo y habitarlo todo allí. Pero algo más, hermanos amados, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hermanos amados, ahí estaba Juan. Hermanitos, solamente el Señor sabe cómo pudo contener Juan
todo lo que estaba viendo. Una visión tan poderosa, tan maravillosa, tan admirable, y él podía escribirlo y por eso lo tenemos hoy. Pero hermanos amados, él podía ver el futuro que Dios le revelaba, por eso lo podía escribir. Y dice el verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Allá, hermanitos amados, entonces ya no se llora por dolor ni por tristeza. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Luego dice: porque las primeras cosas ya pasaron. Hermanos amados, encontramos en el caso de Juan, hermanitos amados, él no era como en el caso de Mateo, en el caso de Lucas o el caso de Marcos. Cuando usted estudia Mateo, Marcos, Lucas, en esos 3 evangelios se menciona las señales antes del fin. Cuando usted lee el libro de Juan, ahí no se menciona nada. No viene nada referente a la venida del Señor, nada del arrebatamiento, nada de señales. Yo me preguntaba por qué no viene nada, pero aquí está todo, hermanos amados, porque el Señor le tenía una visión aparte. Dicen amén, hermanitos. En el Evangelio de Juan no hay profecías de la venida del Señor, pero aquí está todo Apocalipsis, conocido también como revelaciones. Gloria a Dios. Dice la Escritura: porque las primeras cosas ya pasaron. Como él podía hablar y decir: ya se acabó todo, ya no hay tierra, ya no hay mar, ya pasó todo, y ahora estoy viendo todo lo que Dios tiene preparado. Y esta palabra, hermanos, es verdad. Verso 5: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Esto que está escrito, esto es verdadero. Palabras fieles, verdaderas. Yo las creo con todo mi corazón. Verso 6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos amados, así es. En el verso 7 dice: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dígale a su hermanito: tenemos que vencer. Escrituralmente dice, hermanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Verso 9, hermanitos: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10: me llevó en el Espíritu. Ahí ya viene con mayúscula. ¿Su Biblia dice con mayúscula, hermanitos? Muy bien, habla en el Espíritu Santo entonces. Me llevó en el Espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Descender, hermanos amados, ¿cómo se entiende que hay arriba, abajo, allá en el cielo? Hermanos amados, se mide también por norte, por sur, y va a descender. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, verso 10: me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 13: 3 puertas al oriente,
3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Dicen amén, hermanitos? Estaban ahí tomados en cuenta patriarcas, los 12 patriarcas de Israel, los 12 apóstoles de la iglesia. Gloria a Cristo. 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12,000 estadios. La longitud, la altura. De alto también tenía, hermanos amados, 12,000 estadios. O sea, era como un cubo. Y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos según medida de hombre, la cual era la del ángel. Hermanitos amados, esa medida 12,000 estadios equivale a 2,200 kilómetros. ¿Cuántos serán 2,200 kilómetros? ¿A qué lugar? Así, hermanos amados, va a medir la Nueva Jerusalén. Gloria a Cristo. Dice la Escritura, hermanitos, versículo 18: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Cuántos lo creen? Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onis, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Qué hermoso lo que Dios narra, y nosotros, hermanos, sí lo vamos a ver. Dicen amén, hermanitos. 22. En ella, en esa ciudad, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Gloria a Cristo. El templo es un lugar exclusivo, hermanos, para Dios, pero como todo es de Dios en esa ciudad, la Nueva Jerusalén, entonces no necesita templo. Él habita toda la ciudad. Gloria a Cristo. Dice, hermanos, verso 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Ya no hacen falta los astros, hermanitos, sol, luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Dónde van a vivir los reyes? ¿Dónde van a estar? Fueron, hermanos amados, reyes en esta tierra, pero esta tierra se acabó ya. ¿Dónde van a vivir? Reino de los cielos. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, versículo 25: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dicen amén, hermanitos. Ahí vamos a entrar. Verso 1, capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se habla de naciones. Hermanos amados,
distintos tipos de personas, ahora ya seres angelicales, que van a estar, hermanitos, yendo a la ciudad. En la ciudad está el árbol de la vida. Dicen amén, hermanitos. Verso 3. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos los servirán. Díganle a su hermanito, le vamos a servir allá. 4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Señor, hermanos, en la frente de las personas. 5. Allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. 12. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esto lo dijo el Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.